Durante más de 230 años, Oak Island ha sido uno de los tesoros misteriosos más duraderos y peligrosos del mundo, un lugar donde la ambición, la obsesión y la esperanza han chocado repetidamente con la decepción. Llegaron innumerables expediciones, creyendo que finalmente descubrirían la verdad escondida bajo el legendario Money Pit, solo para dejar atrás sueños destrozados, cuentas bancarias vacías y más preguntas sin respuesta. Millones y millones de dólares desaparecieron bajo tierra, enormes sistemas de perforación desaparecieron en túneles de inundación ocultos, y generaciones enteras de cazadores de tesoros dedicaron sus vidas a un misterio que se negaba a revelarse. Con el tiempo, muchos expertos comenzaron a argumentar que tal vez nunca hubo nada allí, que Oak Island era simplemente una historia que había crecido más que la realidad misma. Pero ahora ha surgido algo que está provocando ondas de choque en todo el mundo y obligando incluso a los escépticos más duros a reconsiderar todo lo que creían saber. Según informes provenientes de la última fase de exploración, supuestamente se ha detectado una enorme cámara oculta a casi 180 pies debajo del Money Pit, y las estimaciones sugieren que lo que se encuentre debajo podría valer más de 460 millones de dólares. Los escaneos subterráneos avanzados registraron lecturas metálicas diferentes a todo lo documentado previamente en la isla, mientras que las cámaras de perforación capturaron extraños reflejos brillantes que dejaron a los ingenieros experimentados mirando sus pantallas en silencio atónitos. Por primera vez en décadas, el misterio ya no parece una colección de leyendas y teorías. Se siente terriblemente real. Luego vino una reacción que llevó la historia mucho más allá de la comunidad de cazadores de tesoros y entró en la conversación generalizada. Cuando Joe Rogan supuestamente habló sobre el descubrimiento y los resultados del escaneo, su respuesta inmediatamente captó la atención del público. Comentó que si los hallazgos resultan ser genuinos, este podría figurar entre los descubrimientos de tesoros más increíbles de la historia moderna. En cuestión de horas, clips, debates y especulaciones se difundieron por Internet a la velocidad del rayo, arrastrando a millones de personas a un misterio que de repente parecía mucho más cercano a una conclusión dramática de lo que nadie había esperado. Lo que hace que la situación sea aún más notable es la extraordinaria cantidad de esfuerzo que condujo a este momento. Durante los últimos 12 años, Rick Lagina y su equipo han perseguido el misterio de Oak Island con un nivel de determinación que pocas personas podrían haber sostenido. Se han invertido más de 100 millones de dólares en la búsqueda, se han lanzado innumerables operaciones de perforación y se han pasado años persiguiendo pistas que a menudo parecían no conducir a ninguna parte. Sin embargo, ahora por primera vez, múltiples formas de evidencia parecen apuntar en la misma dirección. Las señales de cavidades subterráneas, las lecturas de densidad metálica, los patrones en forma de túneles y las anomalías visuales están comenzando a formar una imagen que es difícil de descartar. El día que todo cambió, comenzó como muchos otros en Oak Island. La maquinaria pesada retumbaba por el lugar, los equipos realizaban sus rutinas normales, y dentro de la sala de guerra, Emma Culligan estaba sentada rodeada de pantallas llenas de datos subterráneos recientes. Durante meses, habían aparecido y desaparecido pequeñas anomalías que ofrecían una breve emoción antes de desvanecerse en la incertidumbre. Nadie esperaba que este escaneo en particular fuera diferente. Entonces, de repente, apareció una poderosa señal en los monitores y en cuestión de segundos la atmósfera dentro de la habitación cambió por completo. A primera vista, la anomalía parecía demasiado extraordinaria para ser real. Una enorme punta metálica surgió a través de la pantalla, llamando inmediatamente la atención de todos los que estaban cerca. Algunos asumieron que se trataba de un mal funcionamiento del software o un error del equipo, porque las lecturas no se parecían a nada que hubieran visto antes. Sin embargo, cuando Emma inició escaneos más profundos y procedimientos de verificación adicionales, la señal no solo permaneció, sino que se hizo aún más fuerte. Los números eran imposibles de ignorar, ya que mostraban niveles de densidad metálica aproximadamente
un 68% más altos que los del suelo circundante. El detalle más impactante fue que la anomalía no estaba aislada en un solo punto debajo de la isla. Escaneos adicionales revelaron múltiples firmas conectadas que se extendían a través de diferentes capas subterráneas, creando la impresión de una estructura oculta más grande enterrada profundamente debajo de la superficie. Los ingenieros se acercaron más a sus pantallas, los geólogos intercambiaron miradas nerviosas y durante varios largos momentos nadie habló. Rick Lagina se levantó de su silla y caminó directamente hacia los monitores, incapaz de apartar la vista de los datos que se desarrollaban frente a él. Todos en la sala entendieron que si estas lecturas eran precisas, podrían representar el descubrimiento más importante en la historia de Oak Island. Casi de inmediato se convocó una reunión de emergencia. Mapas, resultados de escaneos y planes de perforación estaban distribuidos en mesas, mientras los expertos debatían qué podría significar la anomalía. Emma resumió tranquilamente la situación en una frase que captó instantáneamente la gravedad del momento. O habían descubierto la señal subterránea más poderosa jamás registrada en Oak Island, o estaban buscando evidencia de algo escondido intencionalmente debajo de la isla siglos atrás. Esa sola posibilidad fue suficiente para cambiar el rumbo de toda la operación. Más tarde esa noche, mientras los fríos vientos del Atlántico azotaban Oak Island a casi 40 kilómetros por hora, el sitio de excavación adquirió una apariencia casi surrealista. Potentes focos iluminaron el área de Money Pit con tanta intensidad que parecía más un complejo industrial gigante que una operación de búsqueda de tesoros. Enormes plataformas de perforación resonaban en la oscuridad mientras los miembros de la tripulación se movían entre las estaciones bajo el brillo de la luz artificial. Sin embargo, a pesar de toda la actividad, la tensión flotaba en el aire. Esta ya no era simplemente otra etapa de exploración. Lo que estaba en juego era más alto que nunca. Rick Lagina entendió exactamente lo que estaba en riesgo. En los últimos 12 años, él y sus socios ya habían destinado más de $100 millones a la búsqueda. Solo durante la temporada actual, se habían gastado casi $12 millones en la búsqueda de nuevos objetivos debajo de la isla. Se perdieron equipos costosos, los pozos colapsaron inesperadamente, y los túneles de inundación amenazaron repetidamente con destruir meses de progreso. Cada revés anterior parecía insignificante en comparación con la decisión que ahora enfrenta el equipo. Los últimos escaneos indicaron una anomalía a casi 180 pies debajo de la superficie, mostrando lecturas metálicas aproximadamente un 68% más fuertes que el suelo circundante. Las imágenes multicapa sugirieron la presencia de una estructura similar a una cámara que medía aproximadamente 6 metros de ancho y 3 metros de alto. Algunos ingenieros creían que si la cámara realmente existiera y contuviera artefactos o tesoros valiosos, su contenido podría exceder potencialmente los $460 millones en valor. Sin embargo, alcanzarlo requeriría una de las operaciones de perforación más peligrosas jamás intentadas en Oak Island. De pie ante los monitores, Rick estudió los mapas una y otra vez. Sabía que la siguiente etapa por sí sola podría costar varios millones de dólares más, y no había garantía de éxito. Si la operación fracasaba, la confianza de los inversores podría colapsar y años de esfuerzos podrían llegar a un final abrupto. Varios miembros del equipo expresaron abiertamente su preocupación por la perforación más profunda, advirtiendo que las condiciones inestables del terreno y los sistemas de inundaciones ocultos podrían crear un desastre. La presión era inmensa, y todos los presentes conocían las consecuencias de tomar una decisión equivocada. Pero después de años de búsqueda, Rick finalmente llegó a una conclusión. Mirando al equipo que había pasado más de una década persiguiendo este misterio junto a él, les recordó cuánto tiempo habían esperado por un momento como este. Si realmente existía una bóveda oculta debajo de Oak Island, ahora estaban más cerca de ella que en cualquier otro momento de la historia registrada de la isla. Momentos después, la gigantesca plataforma de perforación volvió a la vida con un rugido, y muchos miembros de la tripulación sintieron que una comprensión escalofriante se apoderaba de ellos. Ya no había vuelta atrás.
La tensión alcanzó otro nivel cuando comenzaron los preparativos para colocar una cámara de pozo en el lugar exacto donde se había detectado la anomalía más fuerte. Dentro de la sala de guerra todos se reunieron alrededor de los monitores, mientras la cámara descendía lentamente hacia la oscuridad de abajo. Al principio las imágenes revelaron poco más que tierra húmeda, roca fracturada y fragmentos de madera en descomposición. Parecía similar a innumerables inspecciones anteriores. Entonces las imágenes empezaron a cambiar. A medida que la cámara avanzaba más profundamente, secciones de las paredes del pozo parecían inusualmente rectas y lisas. En lugar de las formaciones irregulares típicamente creadas por la naturaleza, estas superficies parecían casi deliberadas, como si hubieran sido moldeadas o cortadas hace mucho tiempo. Los ingenieros inmediatamente se pusieron alerta y observaron atentamente cada cuadro. Cuanto más se adentraba la cámara, más extraño parecía el entorno. Lo que comenzó como una inspección de rutina se convirtió rápidamente en algo mucho más significativo. Entonces llegó el momento que silenció toda la sala. Emergiendo de la oscuridad había lo que parecía ser una cavidad de casi 6 metros de ancho, bordeada por viejos soportes de madera colocados a lo largo de sus bordes. Las estructuras parecían antiguas, desgastadas por el tiempo y la humedad, pero su disposición sugería una construcción intencionada. Al mismo tiempo, varios destellos metálicos brillantes aparecieron repetidamente en el monitor. Los reflejos brillaron durante breves momentos antes de desaparecer nuevamente en las sombras, como si la luz de la cámara hubiera incidido en una superficie metálica oculta en algún lugar dentro de la cámara. Nadie habló. Rick Lagina se acercó a las pantallas y miró fijamente cada detalle. A su alrededor los ingenieros reprodujeron las imágenes repetidamente mientras los analistas ampliaban cuadro por cuadro en busca de respuestas. El misterio que había resistido explicación durante más de 2 siglos de repente parecía más cercano que nunca. Y mientras esos destellos metálicos seguían apareciendo en el monitor, un pensamiento resonó en las mentes de todos en la sala. Después de 230 años de búsqueda, Oak Island finalmente podría estar preparándose para revelar su mayor secreto. Nadie podía entender completamente lo que se escondía debajo. Algunos expertos creían que podría tratarse solo de una formación rocosa natural. Pero Emma Culligan no estuvo de acuerdo. Rápidamente amplió las imágenes y señaló que algunas de las alineaciones de piedras dentro de la cavidad parecían completamente antinaturales. La parte más impactante fue que durante unos segundos la cámara registró sombras que parecían estructuras, que parecían paredes de túneles. Un silencio total llenó la sala de guerra durante varios largos segundos. Entonces, un ingeniero dijo en voz baja: «Si esto no es natural, entonces alguien construyó algo allí abajo». Al principio, el nuevo descubrimiento de Oak Island se limitó únicamente al equipo de excavación y a unos pocos expertos. Pero todo cambió cuando Joe Rogan habló sobre el misterio en su podcast. Tan pronto como las imágenes del pozo, los escaneos subterráneos y la estimación del tesoro de $460 millones se filtraron en línea, la atención del mundo. De repente se volvió hacia Oak Island. Cuando Joe Rogan vio por primera vez las nuevas imágenes escaneadas durante su episodio de podcast, incluso él permaneció en silencio durante unos segundos. Luego dijo: «Si esto resulta ser real, podría ser uno de los descubrimientos de tesoros escondidos más locos de la historia moderna». Esa única línea se extendió por Internet como una explosión. En tan solo unas horas, el clip del podcast alcanzó millones de visitas. Oak Island comenzó a ser tendencia en TikTok, YouTube, Instagram y X. En solo 48 horas, el hashtag Oak Island Mystery y el hashtag Joe Rogan Reaction se convirtieron en temas de tendencia en todo el mundo. La gente en línea comenzó a analizar el metraje cuadro por cuadro. Algunos expertos argumentaron que la cavidad subterránea aún podría ser una formación natural. Pero muchos ingenieros y geólogos afirmaron que los patrones de piedra rectos y los destellos metálicos encontrados a 180 pies bajo tierra parecían completamente antinaturales. Comenzaron debates continuos en los canales de YouTube. Algunas personas
relacionaron el misterio con el tesoro oculto de los caballeros templarios, mientras que otras creían que realmente podría existir debajo un sistema de bóvedas subterráneas de siglos de antigüedad. Incluso Discovery Channel se sorprendió por la repentina atención viral. Según los informes, los clips relacionados con Oak Island obtuvieron más de 50 millones de visitas combinadas en tan solo unos días. Después de la reacción de Joe Rogan, este misterio ya no era solo la historia de una pequeña isla en Canadá. Se había convertido en una obsesión global. Y lo más importante fue esto. Por primera vez, millones de personas empezaron a decir abiertamente que el equipo de Rick Lagina podría estar cerca de cambiar la historia. Y si realmente existe un tesoro de 460 millones de dólares debajo, entonces el misterio de Oak Island pronto podría dejar de ser solo una leyenda. Los túneles ocultos contra inundaciones devuelven el peligro por debajo. La emoción en Oak Island estaba en su punto máximo. Las imágenes del pozo, los destellos metálicos y las señales de las cavidades subterráneas habían comenzado a convencer a todo el equipo de que algo enorme se escondía debajo. Pero entonces sucedió lo mismo que el equipo de Rick Lagina temía desde hacía 12 años. Los túneles de inundación ocultos volvieron a estar activos. Alrededor de las 3 de la madrugada, la operación de perforación avanzaba a toda velocidad. El taladro gigante había llegado muy cerca de la zona objetivo a casi 180 pies bajo tierra. Entonces, de repente, los sensores terrestres registraron un pico de presión anormal. Unos segundos más tarde, el agua empezó a subir desde el interior del pozo. Al principio, la tripulación pensó que se trataba de agua subterránea normal, pero en los siguientes 2 minutos, la situación se volvió peligrosa. La presión del agua subterránea se volvió tan intensa que el suelo alrededor del pozo de perforación comenzó a derrumbarse. Los ingenieros inmediatamente entraron en pánico. Las alarmas de emergencia empezaron a sonar. En los monitores de la sala de guerra, las lecturas de presión seguían adentrándose en la zona roja. Según los informes, la presión del agua en algunas zonas era tan fuerte que en pocas horas podía inundar toda la zona de excavación. Rick Lagina corrió al lugar de inmediato. El agua fangosa ya se había extendido por todas partes. Se activaron bombas gigantes sin parar para controlar las inundaciones. Solo para salvar la operación esa noche, el equipo tuvo que comenzar un bombeo de emergencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, extrayendo miles de galones de agua cada hora. Pero el problema no fueron solo las inundaciones. Los ingenieros temían que la cavidad subterránea se hubiera vuelto inestable. Si el túnel colapsara, la plataforma de perforación multimillonaria podría quedar atrapada bajo tierra para siempre. Varios miembros de la tripulación dijeron abiertamente que la operación debería detenerse inmediatamente. Pero Rick sabía que la zona objetivo ahora estaba extremadamente cerca. El tesoro podría estar solo unos metros debajo de ellos. Sistema de bóveda conectada de Massive Theory, de Emma Culligan. Después de la crisis del túnel de inundación, todo el equipo de Oak Island creyó que la operación podría necesitar una pausa durante varios días. Pero durante ese mismo tiempo, Emma Culligan comenzó a analizar nuevamente los datos del escaneo subterráneo. Dentro de la sala de guerra, monitores gigantes mostraban continuamente mapas subterráneos en 3D. Emma pasó horas comparando diferentes capas de anomalías. Entonces de repente notó algo que llevó todo el misterio a un nivel completamente nuevo. Emma se dio cuenta de que las señales metálicas subterráneas no se limitaban a un solo lugar. Múltiples zonas de anomalías a diferentes profundidades parecían estar conectadas entre sí. Algunos de los patrones parecían exactamente alineaciones de túneles. Lo más impactante fue que la resistencia del suelo alrededor de estas zonas se registró casi un 40% menos de lo normal. Eso sugirió que podría haber espacios vacíos o cavidades ocultas debajo en lugar de formaciones rocosas naturales. Inmediatamente llamó a Rick Lagina y al resto del equipo a la sala de guerra. Al hacer zoom en el modelo 3 demostrado en los monitores, Emma mostró que parecía existir una cámara principal a casi 180 pies bajo tierra, pero que también la rodeaban varios bolsillos más pequeños conectados.
Algunos expertos creen que no se trataba solo de un cofre del tesoro enterrado, sino posiblemente de todo un sistema de bóvedas subterráneas. Durante unos segundos un completo silencio llenó la habitación, porque si la teoría de Emma era correcta, significaba que el misterio de Oak Island era mucho más grande de lo que nadie había imaginado antes. Podría haber túneles diseñados con siglos de antigüedad, debajo diseñados intencionalmente para que nadie pudiera llegar fácilmente al tesoro. Emma dijo en voz baja, «Es posible que solo hayamos llegado a la cámara exterior. El sistema de bóveda real puede ser incluso más profundo que esto». Rick siguió mirando los monitores. Ahora la situación ya no se trataba solo de tesoros escondidos. Por primera vez, el equipo empezó a sentir que podría haber una red subterránea completa debajo de Oak Island. Uno que había permanecido oculto al mundo durante 230 años. La teoría del tesoro de 460 millones de dólares. ¿Qué podría estar escondido? Después de que surgió la teoría de la bóveda conectada de Emma Culligan, toda la excavación de Oak Island de repente se volvió aún más misteriosa. Ahora la cuestión ya no era solo si existía algo debajo o no. La verdadera pregunta era, ¿qué podría esconderse exactamente allí abajo? Dentro de la sala de guerra pantallas gigantes mostraban modelos de cámaras subterráneas, y con cada nueva lectura del escaneo, la especulación se volvía aún más peligrosa. Algunos expertos creían que debajo podría esconderse un escondite de oro centenario. Otros creían que podría ser el sistema de bóveda oculta de una antigua sociedad secreta. La teoría de los caballeros templarios comenzó a recibir la mayor atención. Porque en los últimos años, artefactos antiguos, piedras talladas y estructuras de túneles descubiertos en Oak Island habían alimentado repetidamente esta teoría. Según los informes, el valor estimado del tesoro de la última anomalía subterránea podría alcanzar casi 460 millones de dólares. Si realmente existe una gran concentración de oro debajo, podría haber miles de monedas de oro antiguas, artefactos con joyas, reliquias de plata y objetos históricos de valor incalculable escondidos allí. Algunos historiadores afirman que si alguna vez se demostrara la conexión con los templarios, este descubrimiento ya no sería simplemente una búsqueda del tesoro. Podría reescribir completamente la propia historia medieval. Después del podcast de Joe Rogan, las teorías en Internet literalmente explotaron. Algunas personas afirmaron que debajo se escondía un tesoro real perdido. Otros creían que allí se habían enterrado en secreto artefactos religiosos centenarios para mantenerlos ocultos del mundo. La especulación más impactante fue que el sistema de cámara oculta había sido construido con un mecanismo de protección diseñado para hacer que llegar al tesoro fuera casi imposible. Incluso Rick Laguina parecía ahora más emocionado que antes. Dijo en voz baja, si lo que esperamos está realmente ahí abajo, entonces el mundo nunca volverá a mirar a Oak Island de la misma manera. La situación en Oak Island se había vuelto más peligrosa que nunca. El equipo pudo haber estado increíblemente cerca del mayor descubrimiento de tesoros de la historia, pero al mismo tiempo, toda la operación comenzaba a desmoronarse lentamente. Durante las últimas semanas la excavación se desarrolló casi sin parar, las 24 horas del día. Las gigantescas plataformas de perforación intentaban constantemente alcanzar las profundidades subterráneas, pero la presión extrema de perforación había empezado a empujar a las máquinas más allá de sus límites. Alrededor de la 1 de la madrugada, la plataforma de perforación principal sufrió repentinamente un fallo hidráulico importante. Toda la máquina se detuvo violentamente con un ruido masivo. Durante unos segundos todo el sitio de excavación quedó sumido en la oscuridad y el silencio. Los miembros de la tripulación inmediatamente entraron en pánico porque solo esta plataforma valía casi 4 millones de dólares y era su mayor herramienta para llegar a la cámara más profunda. Las alertas de advertencia aparecían continuamente en los monitores de la sala de guerra. Los ingenieros calcularon que la operación perdía más de $75,000 cada día. Los costos de combustible, las reparaciones de emergencia, los sistemas de bombeo y la mano de obra ininterrumpida habían llevado el presupuesto a una zona peligrosa. Muchos miembros de la tripulación
trabajaban en turnos agotadores de 16 horas. Algunos trabajadores incluso se desplomaron directamente en la obra por puro cansancio. Pero el mayor temor no era la avería del equipo. El verdadero problema era que la cavidad subterránea se estaba volviendo más inestable. Los ingenieros temían que si la perforación se movía en el ángulo equivocado, todo el pozo podría colapsar. Y si eso sucediera, la posible cámara, a casi 180 pies más abajo, podría quedar sellada para siempre. Rick Lagina permaneció toda la noche dentro de la zona de reparación de emergencia. Observó a la tripulación exhausta tratando de reiniciar las máquinas en un clima helado. Mucha gente ya había empezado a decir abiertamente que la operación podría terminar ahí mismo. Esa noche en Oak Island, el ambiente parecía sacado de una película de desastres. Fuertes vientos helados soplaban sobre la isla. Focos gigantes iluminaban toda la zona del pozo de dinero, y la plataforma de perforación multimillonaria continuó descendiendo lentamente hacia la zona objetivo final. Durante varios días, las continuas fallas de los equipos, la presión del túnel de inundación y los riesgos de paradas de emergencia habían agotado a todo el equipo. Pero ahora no tenía sentido dar marcha atrás, porque los últimos escáneres habían registrado una señal como nunca antes vista en la historia de Oak Island. Dentro de la sala de guerra, monitores gigantes parpadeaban sin parar. Según las últimas lecturas de Emma Culligan, existía una concentración metálica masiva incluso a más de 180 pies bajo tierra. Los ingenieros estimaron que la anomalía era casi un 70% más fuerte que el suelo circundante. Algunas exploraciones también revelaron patrones de cámaras conectadas. Por eso muchos expertos empezaron a llamarla la señal subterránea más potente jamás registrada en Oak Island. Rick Lagina permaneció en silencio frente a los monitores mirando los datos sin decir una palabra. Un extraño silencio llenó toda la habitación. Incluso los miembros de la tripulación evitaron hablar. Todos sabían que las próximas horas podrían cambiar la historia para siempre. Si el taladro llegaba a la ubicación correcta, entonces por primera vez, la cámara oculta de Oak Island podría finalmente confirmarse oficialmente. Pero si la presión subterránea cambiaba en sentido contrario, todo el pozo podría colapsar. Lentamente, el taladro gigante se acercó a la zona objetivo más profunda. De repente, las lecturas metálicas en los monitores comenzaron a aumentar aún más rápido. Durante unos segundos los escáneres casi parecieron sobrecargados. Emma dijo nerviosamente: «Estamos muy cerca de algo enorme». Toda la sala de guerra quedó en silencio. Solo se escuchaba el ruido de las máquinas. Y en ese momento exacto, todo el equipo se dio cuenta de que podrían estar frente al mayor avance en el misterio de Oak Island de 230 años de antigüedad. Aún hay un secreto más grande debajo. Podría haber aún más debajo. Después del último esfuerzo de perforación, todo el equipo de Oak Island comenzó a creer que el misterio finalmente estaba a punto de terminar. Las enormes lecturas metálicas, los patrones de las cámaras subterráneas y las imágenes del pozo habían creado la sensación de que el tesoro realmente podría existir debajo. Pero luego los nuevos escáneres más profundos hicieron que la situación fuera aún más impactante. Porque las señales que descubrieron no se limitaron a una sola cámara. Emma Culligan pasó toda la noche analizando datos subterráneos. Los monitores gigantes dentro de la sala de guerra mostraban continuamente mapas 3D actualizados. Entonces de repente aparecieron nuevas zonas de anomalía en las capas de exploración más profundas. Estas señales estaban ubicadas incluso debajo de la cámara principal. A casi 220 pies de profundidad, se registraron múltiples estructuras conectadas en forma de bolsillos. Lo más impactante fue que la concentración metálica en estas zonas más profundas parecía aún más fuerte. Algunos ingenieros creían que la cámara que se encuentra arriba podría ser solo una bóveda exterior. El verdadero sistema oculto podría estar enterrado aún más profundamente debajo de él. Los mapas subterráneos ya no parecían un simple tesoro. Ahora parecían más bien una red gigante diseñada. Algunos historiadores incluso comenzaron a especular que si realmente existieran múltiples cámaras bajo tierra, su valor podría alcanzar miles de millones de dólares. Rick Lagina siguió mirando los monitores.
Había emoción y miedo en su rostro, porque si realmente existiera un sistema de cámaras conectadas debajo, significaría que este descubrimiento podría ser mucho más grande de lo que nadie hubiera imaginado. Emma dijo en voz baja: «Es posible que solo hayamos descubierto la entrada». En el momento en que dijo eso, toda la sala de guerra volvió a quedar en silencio, porque por primera vez todos se dieron cuenta de que el misterio de Oak Island de 230 años de antigüedad podría no terminar en absoluto. El verdadero secreto podría estar recién comenzando. La noche se había vuelto completamente silenciosa. Las gigantescas perforadoras que operaban en Oak Island finalmente habían sido apagadas durante unas horas. Alrededor del Pozo del Dinero solo se podía escuchar el sonido de los fríos vientos del océano. Bajo los tenues focos, todo el sitio de excavación parecía un campo de batalla abandonado. Pero dentro de la sala de guerra, los monitores seguían brillando, mostrando los mismos escaneos subterráneos, las mismas señales metálicas y los mismos misteriosos patrones de cámara que habían sacudido al mundo entero. Rick Lagina estaba solo cerca del borde del Pozo del Dinero, mirando hacia la oscuridad. Durante los últimos 12 años había visto fallas, derrumbes, túneles inundados y millones de dólares desaparecer en esta isla. Pero por primera vez realmente sintió que el misterio podría ser real. Los escaneos más profundos de Emma Culligan todavía mostraban zonas de anomalía en expansión a casi 220 pies bajo tierra. Los destellos metálicos capturados en las imágenes del pozo todavía confundían a los expertos. Y después de la reacción de Joe Rogan, el mundo entero estaba ahora mirando Oak Island. Pero la pregunta más importante sigue siendo la misma. Si realmente existe una cámara del tesoro debajo, ¿quién la mantuvo escondida durante 230 años? ¿Es simplemente oro enterrado o algún secreto que se ocultó intencionalmente al mundo? En medio del viento helado, Rick echó una última mirada hacia la oscura zona de excavación. Se sentía como si Oak Island todavía estuviera ocultando su mayor verdad al mundo. Si realmente existe un sistema de bóveda conectado debajo, entonces lo que se descubra a continuación podría cambiar la historia para siempre. Asegúrate de suscribirte, porque el misterio de Oak Island aún no ha terminado, y el próximo descubrimiento podría convertirse en el secreto oculto más impactante que el mundo haya visto jamás.